Bien, en la clase de hoy vamos a ver otro modelo de BRP, que es el Pick Up and Delivery. ¿Ya? Vamos a hacer el modelamiento igual que en los casos de la clase anterior, del BRP con restricción de capacidad y el otro BRP que era con restricciones de ventanas de tiempo. Eso vamos a hacer primero y luego vamos a pasar a ver una heurística, ¿ya? De un método aproximado para solucionar, para encontrar la solución de un BRT, que es el método de los ahorros o de Clark and Wright. ¿Ya? Ese método es aplicable a cualquier BRT porque la verdad es que es bastante general, ¿ya? Y pasa por determinar los ahorros en términos de los costos, ¿ya? De viajar entre los distintos clientes y el depósito en este caso. ¿Ya? Pero esa va a ser la segunda parte de la clase. Entonces, en esta primera clase, perdón, en esta primera parte de la clase, vamos a ver el modelo de BRP con pickup y delivery, es decir, con recogida de carga y luego con entrega de carga, ¿ya? Que está bastante de moda ahora con el tema de la pandemia y estos servicios de despacho, principalmente, que se le ofrecen a las pymes a través de, perdón, para satisfacer las compras a través de la web. ¿Ya? Entonces ellos van recolectando carga y a medida que van recolectando, la van entregando también. ¿Ya? Entonces, veamos algunos supuestos del modelo. ¿Ya? En este caso, a diferencia del modelo anterior, de los modelos anteriores, además de entregar carga, también los vehículos recogen carga. ¿Ya? Entonces la idea es que primero recogen y luego entregan. ¿Ya? Ese uno de los supuestos. Igual que en el caso anterior, cada cliente es visitado solamente por un vehículo. ¿Ya? Y tiene que cumplirse la restricción de capacidad. Es decir, no se puede cargar a los vehículos más allá de la capacidad máxima que tiene cada uno de ellos. ¿Ya? El conjunto de clientes va a ser dividido en dos subconjuntos. Uno asociado a todos aquellos clientes que tienen que ver con la recolección, es decir, desde donde se retira carga. Y el otro conjunto son todos aquellos de clientes a los cuales se les entrega la carga. ¿Ya? Igual que en el caso del BRP con restricciones de ventanas con ventanas de tiempo, eh, se supone un depósito ficticio, ¿ya? Es como que hubiera dos depósitos, pero en realidad hay uno, ¿ya? Entonces se considera un depósito ficticio, pero que en realidad es el mismo. ¿Ya? Con eso ya es posible modelar la función objetivo y también las restricciones, ¿ya? Entonces, como dato, en este caso tenemos los costos, ¿ya? De viajar entre cada cliente, entre cada parte del cliente, para cada vehículo y también, como en el caso del BRP con ventanas de tiempo, se conoce el tiempo de viaje, ¿ya? Entre cada par de clientes para cada vehículo y se conoce la duración del servicio, ¿ya? Cuánto está detenido el vehículo en cada cliente, ¿ya? Que es la duración del servicio. Y hay que estimar, las variables de decisión en este caso son los X o YJ, es decir, si es que el arco IJ ha sido ocupado para un vehículo en específico en el subtour o el tour, en este caso, dependiendo de cómo lo veamos, ¿ya? Porque como son rutas que forman un subtour a partir del depósito, si están en esa ruta óptima, ¿ya? Y la otra variable de decisión es el momento o hora de inicio del servicio en cada cliente, ¿ya? Para cada servicio, perdón, para cada vehículo. ¿Ya? Entonces, esos son los principales supuestos. Eh, entonces, principalmente aquí tenemos que variables de decisión,
tenemos entonces X sub IJ sube acá, igual 1, sigue el vehículo acá, une a I y J en la ruta óptima. ¿Ya? La ruta óptima entendida como la de menor costo. ¿Ya? Y 0, sino. ¿Ya? Y el otro es P sub IK, que es el tiempo, o momento en realidad, momento u hora de inicio del servicio en el cliente I. En el cliente IS. ¿Ya? Esas son las dos principales variables de decisión. Y como decía, los otros son supuestos, son muy parecidos a los otros BRP. Tal vez sería importante acá notar que existe P, el conjunto de clientes desde donde se recolecta carga, ¿ya? Por eso P de pickup es 1, 2, 3 hasta N, ¿ya? Recogida de carga. Y D es el conjunto de clientes a los cuales se despacha, ¿ya? Y eso se escriben a continuación, o sea, si son N, donde recojo carga, bueno, el siguiente va a ser desde donde ya empiezo a entregar carga. Entonces, N más 1, N más 2, N más 3, y así hasta 2N. ¿Ya? Entonces, es entrega de carga. Este es el conjunto de clientes donde se entrega carga. ¿Ya? Y lo otro importante es que, como había mencionado, los depósitos, entonces el 0 y el 2 n más 1. ¿Ya? El siguiente al último. Esos son los dos depósitos, pero uno es ficticio. ¿Ya? En realidad hay un depósito. ¿Ya? Entonces, tenemos como, estos serían como datos. Datos, tenemos 6JK, costo de unir I y J por el vehículo o con el vehículo K. Con el vehículo KS, ¿ya? Y teníamos T sub IJ acá. Eso era el tiempo de viaje. ¿Ya? De unir IJ con el vehículo K. Y por último teníamos T sub I, que era la duración del servicio. O sea, eso es lo que demora en atender un vehículo, el cliente K. Perdón, el cliente I. Entonces, con eso ya podemos plantear el modelo. Entonces, modelo, tenemos variables, 1, 2, 3, modelo. ¿Ya? Entonces, igual que en el caso, igual que en todos los otros casos, la idea es minimizar en este caso el costo total, ¿ya? Entonces, C sub IJ a la K por X sub IJ a la K. Entonces acá estamos sumando sobre K, sobre I y sobre J. Entonces, eso queremos sumar. El costo total en la red va a ser lo mismo, ¿ya? Y esa sería la ruta
o la red de distribución óptima. Y eso para todos los vehículos, para todos los K. ¿No? Luego tenemos las restricciones. Entonces, sujeto A. Entonces, igual que en los otros casos, tenemos que cada cliente debe ser visitado solo por un vehículo. ¿No? Entonces, si cada cliente es visitado por un solo vehículo, esta suma tiene que ser 1. ¿Ya? Estas variables, ¿cómo le llamamos? Cuando eran variables que excluyentes. ¿Ya? J y sobre K, eso tiene que ser igual a 1. O sea, un vehículo tiene que atender solo al cliente I, ¿ya? Para todo I. E I en la unión de todos los clientes. ¿Ya? Tanto en la recogida de carga como en la entrega, tiene que cumplirse eso, tenemos que visitarlo solo una vez, por un vehículo. ¿Ya? Después, 2. La siguiente restricción es que todos los vehículos salen del depósito. ¿Ya? Entonces, X sub 0 J. X sub 0 J a la K, en el fondo es que el vehículo Késimo salga del depósito hacia algún destino. Entonces tiene que salir hacia algún destino. Por lo tanto, nuevamente, ocupamos variables excluyentes, sobre todo J. Y eso tiene que ser igual a 1. Y eso para todo K. ¿Ya? Para todo vehículo tiene que cumplirse eso. ¿Ya? Entonces, aquí barro todos los destinos, pero partiendo desde el depósito, 0. ¿Ya? Entonces, para cada vehículo tiene que cumplirse que ese vehículo salga del depósito, ¿ya? A algún destino. Por eso la suma, para que excluya el resto de los destinos. Entonces, ahí tenemos las dos restricciones. Vamos a la tercera. Así como cada vehículo salió del depósito, bueno, cada vehículo tiene que volver al depósito. ¿Ya? Esa es la otra restricción que se debe cumplir. Entonces, desde cualquier nodo y tengo que volver al depósito. Ya habíamos dicho que el depósito de regreso era el 2n más 1. ¿Ya? Pero ¿qué es el mismo depósito? Es solo un truco matemático, ¿no? Nombrarlo de otra forma, pero es el mismo depósito. Y eso para cada vehículo. Y si sumo eso, desde cualquiera de los nodos tengo que llegar, ¿ya? En este vehículo en particular. Y eso tiene que cumplirse para todos los vehículos. Entonces, para todo K. Para todo vehículo tiene que cumplirse eso, que vuelva al depósito. ¿Ya? Después, 4. Igual que en los otros casos, cada vehículo que visita un nodo, a un cliente, debe abandonarlo. No puede quedarse ahí. En el fondo no son sumideros, sino que los clientes son puntos de paso. Entonces, si un vehículo ingresa a las dependencias de un cliente, luego tiene que salir de ahí. Entonces, tenemos que asegurarnos de eso. Entonces, X sub J, K, es decir, que si el vehículo Késimo, ¿ya? Entró al nodo J, entró desde algún I, ¿ya? Entonces tenemos que asegurarnos que venga desde algún I. Desde alguno de los I tiene que venir. Pero después tiene que salir de ese nodo J. Entonces ahora va a tener que partir desde el nodo J hasta algún otro nodo.
ese mismo vehículo. ¿Ya? Entonces ahora sumamos sobre todos los I. Entonces, aquí nos aseguramos que el punto común es J, es decir, llegó a ese nodo J. Y salió, llegó a ese nodo J y salió de ese nodo J. ¿Ya? Llegó a ese nodo J y también salió. Entonces eso tiene que ser igual a 0, y eso tiene que cumplirse para todo J, ¿ya? En el conjunto de los clientes, ¿ya? De recogida y de entrega, y también para todo vehículo. Pues 5, tiene que darse una restricción de coherencia, en el sentido de que cuando un vehículo inicia el servicio en un cliente, debe ser atendido y luego recién, después de ser atendido, puede viajar hasta el siguiente cliente. Por lo tanto, la hora de inicio de atención más el tiempo de servicio, y eso sumado al tiempo de viaje hasta el siguiente nodo, tiene que ser menor a la hora de inicio en el siguiente cliente, en el siguiente nodo. ¿Ya? Entonces, la hora de inicio de atención del vehículo késimo en el cliente I más el tiempo de atención o de servicio en el cliente I, eso va a ser, en el fondo, eso va a constituir la hora de salida del cliente I, más el tiempo de viaje desde I a J para ese vehículo, tiene que ser igual, o tiene que ser menor igual en realidad, a la hora de inicio del servicio en el cliente, en el siguiente cliente. Entonces, eso lo vamos a escribir como menos BJ, ¿ya? La hora de inicio en el siguiente cliente, y eso tiene que ser menor o igual a M por 1 menos X sub IJ a la K, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si I y J están en la ruta óptima, esto se va a anular y va a quedar lo que corresponde, que es que todo el tiempo de servicio más el tiempo, más el tiempo de viaje debe ser menor o igual, porque este va a pasar al otro lado, debe ser menor o igual a la hora de inicio del servicio en el siguiente cliente J. ¿Ya? Y ahí se va a cumplir si es que están en la ruta óptima. Si no están en la ruta óptima, esto va a ser 0 y aquí va a quedar una gran M. Por lo tanto, esto siempre va a ser menor o igual que algún número gigante. ¿Ya? Entonces va a ser redundante, como lo hemos visto anteriormente en otra materia. ¿Ya? 6 corresponde ahora la de ordenamiento en el sentido de recoger y entregar. ¿Ya? O sea, lo que hace un pick-up and delivery. Entonces, para un mismo pedido, primero el vehículo va a recoger y luego en algún momento va a entregar, pero se tiene que dar esa condición, que primero recoge y luego entrega. No puede darse al revés, o sea, no puede entregar si no ha recogido. No tiene la carga. ¿Ya? Entonces, X sub IJK, y necesitamos que desde el nodo I vaya algún J, ¿ya? A recoger ese vehículo en particular, el vehículo K. Y estando en J, como recogió en I y fue a entregar a J, resulta que ese J después tiene que, desde algún, tiene que, el J es el N más I, ¿ya? Si I es el nodo de recolección de la carga,
N más I es el nodo de entrega, entonces tiene que haber llegado a N más I. Si recogió en I, tiene que haber ido a N más I a entregar. Y de ahí puede salir a cualquier J. ¿Ya? Entonces ahí sumamos sobre J. Entonces, si eso se cumple, tiene que ser 0. Y este sobre K. Y esto tiene que hacerlo para todos los I en P unión D y para todos los vehículos. Luego tiene que darse otra condición física, que es que la hora de inicio del servicio en el cliente I tiene que ser menor que el cliente I, que es de recogida de la carga, tiene que ser antes de la hora de inicio del cliente de entrega. ¿Ya? Porque si recojo en I, entrego en N más I. Entonces, si recojo en I, la recogida es antes que la entrega en N más I. ¿Ya? Y esto para todo I y para todo K. Finalmente, 8 X sub I J K tiene que estar en 0, 1. O sea, tiene que ser binario, en el fondo. ¿Ya? Con eso cerramos el modelo. Vamos a ver ahora el método de solución de algún BRB, alguna heurística, la heurística de solución. Entonces, esto es lo que se llama método heurístico para el problema ruta. Entonces, en particular, lo que vamos a hacer acá es ver el método de los ahorros. Entonces, este método en particular lo que busca es determinar si es que es más barato ir a un nodo y volver, y luego ir a otro nodo y volver, o volver al depósito, o si no, partir del depósito, ir a un nodo, luego ir al siguiente y volver. Esos dos escenarios busca analizar, ¿ya? Si es que ahí se producen ahorros o no. Si se producen ahorros, entonces sería deseable unir a esos dos nodos, a esos dos clientes en una misma ruta. Si no se producen ahorros, bueno, la condición es la contraria, es decir, es mejor partir del depósito e ir a cada cliente por separado y volver al depósito. ¿Ya? Ese es como el espíritu del método. ¿Ya? Entonces, como todo algoritmo, como toda heurística, sigue ciertos pasos. De hecho, son 5 pasos y el paso 4 está dividido en 3 subpasos. ¿Ya? Entonces, lo que hace primero el método es calcular los ahorros de estas dos alternativas. O sea, de ir por separado con un vehículo a cada cliente, o de ir solo con un vehículo en la misma ruta y visitar
dos clientes, par de clientes, y después volver nuevamente al depósito. Entonces, supuesto, entonces el método busca responder lo siguiente. ¿Ya? Es decir, ¿qué es más barato? Esta alternativa, es decir, del depósito al cliente I y volver, ir al cliente J y volver, eso versus esto acá. En una misma ruta, atender a los dos clientes. Eso es lo que busca responder el método. ¿Ya? Y para eso, calcula el costo de ambas alternativas. Y con eso estima el ahorro. Entonces, el costo en este caso, el costo de la alternativa 1, sería el costo de ir del depósito a I, C de I, más el costo de ir del I al depósito, más, ahora el costo de ir del depósito a J, más el costo de ir de J al depósito. ¿Ya? Ese es el costo de 1. El costo de 2 va a ser el costo de ir del depósito a I, más el costo de ir de I a J, más el costo de ir de J al depósito. Entonces, ahora deberíamos calcular el ahorro. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a hacer un supuesto para simplificar el tema. Ahora, da lo mismo si este supuesto no se hace, porque finalmente lo que está haciendo el método es calcular esta diferencia, C1 menos C2. ¿Ya? Pero vamos a suponer que C sub IJ es igual a C sub JI. ¿Ya? Es decir, que la matriz de costo es simétrica. Solo para simplificarnos, para que los cálculos, para que se calcule la mitad de los cálculos. ¿Ya? No, esto era 2. Entonces, si C sub IJ es igual a C sub JI, ¿ya? Costos simétricos, entonces lo que va a ocurrir es que el costo de la alternativa 1, ¿ya? Si hacemos ese supuesto, nos va a quedar 2 veces el costo del depósito a I, más 2 veces el costo del depósito a J. ¿Ya? Y con eso, el ahorro, S, de 6, de incorporar a I y a J en la misma ruta, va a quedar 2 CDI más 2 CDJ menos, ¿ya? El costo de la alternativa 2, que era unir a ambos clientes en la misma ruta. Entonces va a quedar menos C de I menos C sub IJ menos C de J. ¿Ya? Con eso nos va a quedar 2 CDI menos CDI, entonces va a quedar CDI. CDI, y este va a quedar más 2 CDJ menos CDJ, va a quedar más CDJ menos C sub IJ. ¿Ya? Ese es el ahorro en un
caso en que los costos son simétricos. Entonces aquí podemos ver que si C sub IJ crece mucho, es decir, cuesta mucho ir de I a J, porque o están muy separados o hay mucha congestión, por ejemplo, eso va a implicar que el ahorro es más bajo. Y si el ahorro es más bajo, entonces tal vez, o incluso invierte el signo, no convendría que I y J estén en la misma ruta. ¿Ya? Tal vez habría que atenderlo como en el caso 1. Del depósito, vehículos particulares que atiendan a cada uno de sus clientes. ¿Ya? En cambio, si C sub IJ es más bajo, entonces eso va a producir que S sub IJ suba. ¿Ya? Si S sub IJ sube, es decir, que estoy ahorrando más. Por lo tanto, conviene, es más conveniente que I y J estén en la misma ruta. ¿Ya? Entonces, veamos cómo opera el método. Entonces, primero, calcular los ahorros de cada par de clientes. ¿Ya? Entonces, calcular los ahorros S sub I J para todo I, J. ¿Ya? Segundo, una vez que tenemos todos los ahorros, rankearlos. Rankear los ahorros de mayor a menor. Porque nos interesa los mayores ahorros, es decir, que se construyan rutas que aumenten el ahorro. Por eso de mayor a menor. 3, y ahora ya parte la iteración, entonces partir por el mayor ahorro. Entonces 4, para el ahorro en consideración, es decir, para el ahorro que estamos partiendo, porque vamos a ir recorriendo el ranking de mayor a menor. Entonces, a medida que vayamos bajando en el ranking, a eso se refiere, vamos a volver siempre al punto 4. ¿Ya? Entonces, para el ahorro en consideración, ese sub IJ en general, en particular, en el que estemos ahí, entonces, incluir el arco IJ si ninguna restricción se incumple. ¿Ya? Esas restricciones son, dependiendo del problema que estemos tratando, por ejemplo, capacidad, ventanas de tiempo, ¿ya? Y así. Y por otro lado, y sí, entonces 4.1.
ni I ni J hayan sido asignados a una ruta. ¿Ya? Entonces, si se cumple la restricción, si se cumple la, o sea, si no se cumple ninguna restricción, ahora preguntarnos si I y J han sido asignados a alguna ruta. Si no es así, entonces iniciar una ruta con ese arco. ¿Ya? 4.2. Puede ocurrir que uno de los nodos I o J ya ha sido incorporado en una de las rutas y que ese nodo sea adyacente al depósito. ¿Ya? Entonces, si uno de los nodos que en el ahorro que estamos en consideración, ese que estamos considerando en esta etapa, si uno de los nodos ya se ha incorporado a una ruta y ese nodo es adyacente al depósito, entonces incorporar el arco a la ruta. ¿Ya? Vamos al 4.3. Puede ocurrir también que ambos nodos ya hayan sido incluidos en dos rutas. Y ambos nodos sean adyacentes al depósito. De ser así, entonces ambas rutas deben ser unidas. Todo eso respetando, por ejemplo, la restricción de capacidad. O sea, si no cumplen la restricción de capacidad, no podrían unirse, pero las restricciones fueron chequeadas en el primer punto, en el 4.0, por decirlo así. 5, volver a 4, es decir, pasamos al siguiente ahorro que está en el ranking. ¿Ya? Y 6, si al final queda algún nodo, algún cliente, sin ser incluido en alguna ruta, entonces destinar un vehículo.
específico para atender ese cliente. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos aseguramos de que todos los clientes quedan atendidos. Y no porque haya quedado uno sin incorporación en una ruta, no se atiende. ¿Ya? En el fondo ahí quedó una ruta con un puro cliente. Entonces, ese es el método. Lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Se tiene esta matriz de costos y esta fila de acá serían finalmente las demandas de cada cliente. ¿Ya? Entonces, lo que queremos es aplicar el método y encontrar cuáles serían las rutas, suponiendo que en este caso la capacidad de los vehículos C es 23. ¿Ya? Entonces está la matriz de costo, que es simétrica, por eso se entrega solo la parte de abajo, la parte de arriba es la misma. Las demandas de los clientes y la capacidad de los vehículos. Entonces tenemos que calcular los ahorros para todos los pares de clientes, luego rankearlos y una vez rankeados, aplicar el método, ir chequeando si se cumplen las condiciones del método. Primero las restricciones, que en este caso va a ser solo la restricción de capacidad, y ir viendo si corresponde o no incorporarlo a una ruta, ¿ya? O funcionar ruta, que era el último caso, la condición 4.3. Entonces partamos por calcular los ahorros del nodo 2, ¿ya? En función de los costos de los distintos, a los distintos nodos que se podría llegar desde ese nodo, ¿ya? Entonces partamos, S23, en este caso va a ser el costo de 2 a 3 más el costo el costo del depósito a 2 más el costo del depósito a 3. Eso está acá. El costo del depósito a 2 es ese y el costo del depósito a 3 es ese, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 25 más 43 menos el costo de ir en este caso, de 2 a 3. Y el costo de ir de 2 a 3 está aquí, menos 29. ¿Ya? Y eso es 39. Luego el ahorro de 2 a 4, entonces va a ser el costo del depósito de 2 más el costo del depósito a 4, 57, menos el costo de ir de 2 a 4, y ese es 34. Y eso nos da 48.
Luego, el ahorro de ir de 2 a 5. Entonces, eso va a ser el costo de ir del depósito a 5, del depósito a 2, más el costo de ir del depósito a 5, 43, o sea, 25 más 43, menos el costo de ir de 2 a 5. Y de 2 a 5 es menos 43. Entonces eso nos va a quedar 25. Luego el ahorro de 2 a 6. Entonces del depósito a 2, 25, más del depósito a 6, 61, menos de 2 a 6. De 2 a 6, 68. Y eso nos va a quedar 18. Luego el ahorro de 2 a 7 va a ser el ahorro de 2 a 5, que era, perdón, el costo del depósito a 5, que era 25, más el costo del depósito a 7, 29, menos el costo de ir de 2 a 7, 49. Y eso nos va a dar 5. Luego el ahorro de ir de 2 a 8. Eso va a ser 25 del depósito a 2 y del depósito a 8, 41, menos el costo de ir de 2 a 8. Y de 2 a 8 va a ser 66. ¿Ya? Y eso da 0. Luego el ahorro de ir de 2 a 9 va a ser 25. Del depósito a 2 y del depósito a 9, que va a ser 48. Menos el costo de ir de 2 a 9, 72. Y eso nos va a dar 1. Finalmente el ahorro de ir de 2 a 10, 25 del depósito a 2 y del depósito a 10, 71, menos el costo de ir de 2 a 10, y ese es 91. Y eso nos va a dar 5. Entonces ahí tenemos todos los ahorros desde 2 a cualquiera del resto de los nodos. ¿Ya? Ahora vamos a calcular los ahorros de T3. El ahorro de 3 ahora a 4, porque el ahorro de 3 a 2 ya está ahí. ¿Ya? Y ahorro de 3 a 3 no hay. Entonces el ahorro de 3 a 4 va a ser el costo del depósito a 3, del depósito a 3, que es 43, más del depósito a 4, que es 57, menos el costo de ir de 3 a 4, ¿ya? Que es 52, y eso nos da 48. El de 3 a 5, bueno, se mantiene 43, más del depósito a 5, que también es 43, menos de 3 a 5, que es 72. Y eso nos da 14. El ahorro de 3 a 6, del depósito a 6 nos da, perdón, del depósito a 3 nos da 43, más del depósito a 6, que es 61, menos de 3 a 6, el costo es 96. Y eso nos da 8. De 3 a 7, 43, más del depósito a 7, que es 29, menos de 3 a 7, el costo de ir de 3 a 7, que es 72. Y eso nos da 0. El ahorro 3, 8,
43, del depósito a 8 es 41, menos del costo de 3 a 8, que es 81. Y eso nos da 3. El ahorro 3,9, 43, más del depósito a 9, que es 48, menos el costo de 3 a 9, que es 89. Y eso nos da 2. Y finalmente de 3 a 10, 43 más del depósito a 10, que es 71, menos en este caso es de 3 a 10, que es 114. Y eso nos dio 0. ¿Ya? Voy a seguir acá con los del 4, pero 4,2 ya está, que está aquí. 4,3 está, que está acá, que es 3,4 porque es simétrico. 4,4 no tiene sentido. De 4,5 entonces. Entonces, ese 4,5 va a quedar el depósito a 4 es 57, más 43 y menos 45. ¿Ya? Del depósito a 5 es 43 y de 4 a 5 es 45. Y eso nos da 55. Luego, de 4 a 6 nos va a dar 57 más 61 menos 71. Eso es igual a 17. Luego de este 47. Luego de 4 a 7 nos va a dar 57 más 29 menos el costo de 4 a 7, 71. Y eso nos dio 15. De 4 a 8 va a quedar 57 más 41 menos 95. De 4 a 8, 95. Ya. Y eso nos dio 3. De 4 a 9 va a quedar 57 más 48 menos el costo de 4 a 9, que es 99. Y eso va a dar 6. Y finalmente el ahorro de 4 a 10, 57 más del depósito 10, 71, menos de 4 a 10. De 4 a 10, 108. Y eso nos da 20. Ahora, desde 5. Pero 5,2 está acá, 2,5. 5,3 está acá, 3,5. 5,4 está acá, que es 4,5. 5,5 no tiene sentido. 5,6. ¿No? Entonces eso nos va a dar a 5 desde el depósito es 43, más a 6, que es 61 desde el depósito, menos 27, que es el costo de ir de 5 a 6. Y eso nos da 77. Luego de 5 a 7 se mantiene 43, más 29, menos 36. Y eso da 36. De 5 a 8 nos va a dar 43,
más 41 menos 65. Y eso nos da 19. De 5 a 9, 43 más 48 menos 65 igual 26. Y de 5 a 10, finalmente, 43 más 71 menos 65. Y eso nos da 49. De 6 a 7 ahora. 61 más 29 menos 40 igual 50. De 6 a 8, 61 más 41 menos 66 igual 36. De 6 a 9, 61 más 48 menos 62 igual 47. Y finalmente, de 6 a 10, 61 más 71 menos 46. Y eso es 86. Vemos los costos ahora, o sea, los ahorros desde 7. De 7 a 8 va a quedar 29 más 41 menos 31 igual 39. De 7 a 9, 29 más 48 menos 31, 46. De 7 a 8, de 7 a 10, perdón, va a quedar 29 más 71 menos 43 igual 57. De 8 a 9 va a quedar 41 más 48 menos 11 igual 78. Y de 8 a 10 va a quedar 41 más 71 menos 46 igual 66. Finalmente, desde 9 a 10 va a quedar 48 más 71 menos 36 y eso va a ser 83. ¿Ya? Entonces, ahí están todos los ahorros. Lo que corresponde ahora es rankearlos. Entonces, armemos el ranking. Entonces, el ranking queda constituido por S 610, que es 86, S 910, que es 83, S 89, que es 78, S56, que es 77, S810, que es 66, S710, que es 57, S45, que es 55, S67, que es 50. Luego S510, que es 49, S34, 48, S24, que es 48 también. Luego S69,
que es 47, S79, que es 46, S78, 39, S23, que es 39 también. ¿Ya? Seguramente aquí con estos ahorros ya podemos encontrar la ruta, si no hay que seguir calculando. O sea, hay que seguir incorporándolo en el ranking. Luego de eso, el ruteo. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está el método? Entonces se calcularon los ahorros, después se rankearon los ahorros, ¿ya? Y ahora hay que partir del mayor ahorro, es decir, del 6-10. Entonces dice, para el ahorro en consideración, en este caso es el 6-10, incluir el arco IJ, en este caso el arco 6-10, si ninguna restricción se incumple. Entonces tendríamos que chequear si, como es la partida, no debiera cumplirse, o sea, debiéramos poder meter esos dos arcos en la ruta. Porque 8 y 10, o sea, no, 6 y 10 da 11. 11 en el sentido de la carga, ¿ya? La carga sería 11. Entonces vamos a poner aquí carga 11, entonces podríamos incluir esos dos en la ruta, es decir, en la primera iteración va a ser 1, 6, 10 y 1. Así nos quedaría la ruta, podríamos incorporarlo. Entonces ese ya estaría. Luego 9, 10, entonces dice mi I y J hayan sido asignados a una ruta, en este caso, si eso ocurre, entonces, después dice, uno de los nodos, I o J, en este caso, uno de los nodos 9, perdón, el 10, ya ha sido incorporado en una de las rutas, y que ese nodo sea adyacente al depósito. Claro, el 10 es adyacente, entonces incorporar ese arco a la ruta, incorporar el 9 y el 10, por lo tanto, aquí nos va a quedar en este caso, en la segunda iteración, va a quedar 1, 6, 10 y 9 y 1. Y eso es porque 9 tiene carga, la demanda es 4, por lo tanto puede entrar en ese vehículo. ¿Ya? Vamos a ver que esto era 23. Luego en la tercera iteración, entonces ese entra. ¿Ya? En la tercera iteración, 8 y 9. 8 y 9 van a caer aquí porque uno de esos nodos es adyacente al depósito. Y 8 tiene carga 5. Entonces sí podría porque nos va a dar 20. Entonces esto va a dar 20. Y aquí va a quedar 1, 6, 10, 9, 8 y 1. ¿Ya? Entonces este también entró en esa ruta. Luego 5, 6. Ocurre que 6 aquí está adyacente, por lo tanto podría ingresar acá, pero 5
5 tiene carga 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 y 5. 5 tiene carga 4, entonces daría 24 y ya se pasaría. Entonces, este no va porque 5 excede la capacidad del vehículo. Ese no va. ¿Ya? Esa es la razón por la cual 5 no entra en esta ruta. Luego pasamos a 8, 10. ¿Ya? Pero el que ya está en ruta, el nodo que ya está en una ruta, no es adyacente al depósito, por lo tanto... y 8 también ya está acá en ruta. Entonces, ambos ya están en ruta, o sea, esto ya no tiene sentido. Ya fueron incorporados en la ruta. ¿Ya? Luego viene 7, 10. ¿Ya? 7, 10. Uno de los nodos ya está en ruta, pero no es adyacente, que es el 10. No es adyacente al depósito, por lo tanto, por eso este nodo no entra. O sea, este arco no entra. ¿Ya? Este arco no entra porque el 10 no es adyacente al depósito. Está al medio. Luego vamos a 4, 5. 4, 5 son dos nodos que no están en ruta. Entonces caemos en 4.1. Es que mi I y J han sido incorporados a una ruta. Entonces iniciar una ruta con ese arco. Entonces nos va a quedar en esta otra ruta, donde la capacidad también es 23. Aquí nos va a quedar, en la primera iteración de esa ruta, nos va a quedar 1, 4, 5, 1. Y 4, 5 tiene capacidad 4, 5, 2, 3, 4, 9. Eso da 9. Entonces ese sí entra. 6 y 7, aquí nos pasa que 6 ya está en una ruta y el otro no, 7 no, por lo tanto caemos en 4.2. Uno de los nodos ya ha sido incorporado y el que está incorporado es adyacente al depósito. Entonces lo que habría que ver es si 7 no supera la capacidad. 10, 9, 8, 7. 7 es 3, por lo tanto, aquí daría 23, por lo tanto aquí podría ingresar. 23, y aquí daría en la iteración 4, 1, 7, 6, 10, 9, 8 y 1. ¿Ya? Y aquí se completó la capacidad, entonces esa ruta ya está lista. Y ese fue este ya entró. Luego viene 5, 10, pero el tema es que 5 y 10 ya están en ruta y la alternativa sería fusionarlos, pero no sería factible porque ya se superaría la capacidad de este vehículo. ¿Ya? Entonces esto no va, ¿ya? Porque se superaría la capacidad del vehículo. Ambos están en rutas distintas. Después viene 3, 4 y el 4 es adyacente acá al depósito. Entonces, podría ingresar, tenemos que chequear si con 3, ¿cuánto aumenta la carga? En 3 es 6, por lo tanto quedaría en 15. 15, segunda iteración, y va a quedar 1, 3, 4, 5 y 1. Entonces, ese ingresa. Luego tenemos 4, 2, 4. 2, 4, entonces, claro, el 4 está acá, pero no es adyacente. Entonces, este no podría entrar. Luego 6 y 9, 6 y 9 ya están acá en esta ruta. Entonces, este ya no entraría. Luego tenemos 7 y 9, que también ya están en esta ruta. Entonces, este ya no va. Luego tenemos 7 y 8,
que pasa lo mismo. No están en esta ruta, ya fueron incorporados. Y luego nos quedaría 2, 3, y ahí sí, el 3 está adyacente en esta ruta, y podría entrar el 2 acá. Entonces hay que chequear qué carga tiene el 2, que es 4. Entonces con eso quedaría 19. La carga total del vehículo. Entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Con eso nos queda 19. Y ahí ya estarían todos los nodos. Bueno, ahí están los 10 nodos en ruta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la ruta 1 y la ruta 2. ¿Ya? Con eso ya vamos a hacer la ruta. Entonces nos va a quedar, está el depósito acá, y desde 1 va a 2, luego va a 3, luego va a 4, luego va a 5, y vuelve a 1, al depósito. Este costo aquí es 25, el 2.3 es 29, el 3.4 es 52, el 4.5 es 45 y el 5.1 es 43. ¿No? Luego acá del 1 va al 7, del 7 va al 6, del 6 va al 10, del 10 va al 9, del 9 va al 8 y del 8 va al 1. Y aquí es el costo de 1 a 7 es 29, de 7 a 6 es 40, de 6 a 10 es 46, de 10 a 9 es 36, y de 9 a 8 es 11, y de 8 a 1 es 41. ¿Ya? Entonces dijimos que esta era la ruta 1 y esta era la ruta 2. El costo de la ruta 1 el costo de la ruta 1 suma 203 y el costo de la ruta 2 suma 194. ¿Ya? Entonces el costo total en la ruta óptima es 203 más 194 y eso es 397. Entonces ahí se llegó al ruteo a partir del método de los autos o de Clark and Wright. ¿Sí?